Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestra sesión de hoy sobre inteligencia artificial y el sector editorial. Claudia Neira, nuestra acaba de aterrizar, llegó, no ha ido ni al hotel y ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia, por esta ayuda tan grande, esta alianza entre el Festival Centroamérica Cuenta y el Festival Lea. Esta es una charla que nos la han pedido mucho el público, así que Claudia los presentará a nuestros invitados. Mientras tanto, yo les digo, bueno, es Elena Neira, Esther Paniagua y Manolis Andriotakis. Bueno, Claudia, te doy la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Pilar. Y gracias al Instituto Cervantes por acogernos nuevamente. Gracias, Adriana, por ratificar la alianza que tenemos. Nosotros creemos mucho en que el trabajo en sinergia es la única clave para mantener la cultura ahí, y la inteligencia artificial afortunadamente no tiene mucho que hacer en la creación de sinergias. Así que estamos acá. Muchas gracias. Estoy bastante contenta de estar acá con 3 expertos y cuyas vidas tienen algún tipo de cruce con la creación y con la inteligencia artificial. Tenemos a Elena Neira, experta en contenidos audiovisuales, plataformas digitales y contenidos culturales. A Esther Paniagua, periodista especializada en tecnología, inteligencia artificial y ética digital. Y a Manolis Andriotakis. ¿Lo dije bien? Great. Perfecto. Escritor, periodista y experto en el impacto de la tecnología y la cultura. Hoy en día yo por lo menos estoy muy familiarizada con la inteligencia artificial, trabajo mucho con la inteligencia artificial y, para serles honesta, me costó mucho romper el mito de aceptar que es parte de la vida de nosotros y comenzar a ser una usuaria de ella, dándole el lugar que corresponde, sabiendo que no va a reemplazar nunca la creatividad, que nunca va a pensar por nosotros en la manera como pensamos, pero que sí es una herramienta que nos puede simplificar la vida y un poco quitándole el estereotipo que todos teníamos de alguna manera. Hoy en día es muy difícil vivir sin ella, es muy difícil, probablemente en la poesía, ahora que veo a William González ahí, es un área mucho más difícil de que la inteligencia artificial pueda entrar, pero ustedes son los expertos y yo más bien quiero que ustedes me cuenten. Entonces quisiera comenzar con unas preguntas generales. Yo cuestiono mucho el tema de la transparencia, hasta cuánto es ético y no atribuirle el copyright o el ownership a los textos y cuándo tenés que reconocer que realmente un texto ha sido trabajado no con inteligencia artificial. Quisiera comenzar contigo. ¿Cómo lo miras? Bueno, hola a todos por asistir. Bueno, te puedo decir cuál es la postura que se ha adoptado a nivel legislativo, por ejemplo. A nivel legislativo, para que haya derechos de autor, tiene que ser una creación humana. Es decir, no se puede registrar una obra creada por una inteligencia artificial generativa. Sí que es verdad que están surgiendo cada vez más casos, tanto en Estados Unidos como en Europa, en el que empieza a haber no una decisión definitiva, sino que empieza a haber algunos votos particulares con respecto a que ciertas obras que son el resultado de una participación razonablemente interesante, razonablemente amplia de inteligencia artificial en un producto cultural, puede ser desde la portada de un libro o un texto o un cuento, se pueda abrir a la posibilidad de reconocer la autoría si hay una participación humana. Yo creo que a ese nivel lo que ocurre con la legislación siempre tiene las de perder en un escenario en el que todo evoluciona de manera muy acelerada. Es decir, pasó lo mismo con Internet, es decir, intentamos legislar mucho tiempo después de que ya la brecha que había abierto Internet era insalvable, y con la inteligencia artificial está sucediendo un poco lo mismo. Yo quiero pensar que hay una cuestión ética sobre la que Esther tiene mucha más experiencia que yo, que tiene que ver con el reconocimiento de cuál es la participación, con ser transparentes en cuanto a cuál es el aporte de estas herramientas y cómo se utiliza. Y sobre todo yo creo que hay un límite, al menos es lo que yo quiero pensar, y eso es una opinión puramente subjetiva, que es el concepto de material fuente, es decir, cuál es el origen de la idea. Y a partir de ahí empecemos a construir parcelas o cuotas de autoría y empecemos a reconocer derechos. El problema que tal vez está en cuando utilizamos una inteligencia artificial como material fuente, y a partir de ahí empezamos a pulir, ¿no? y a crear una obra en torno a esa idea que no ha generado un humano. ¿Está encendido? Sí. Estaba pensando
no sabía qué preguntas iban a surgir aquí, ¿no? Entonces voy a tratar de responder a esta cuestión con un ejemplo. Si tú, por ejemplo, usas Google para documentarte o hacer búsquedas o hacer investigación para un libro, no pones en tu libro que has usado Google o que esto ha sido una fuente importante para acceder a esa documentación. Cuando se publican fotografías editadas con Photoshop, no se especifica, a lo mejor se debería, ¿no?, que esas fotografías han sido editadas con Photoshop. Esta es la perspectiva de la IA como herramienta, ¿no?, en la cual la IA tiene un uso de, puede ser retoque, puede ser, como digo, búsqueda de información, a partir de esa idea humana, no como... no sé cómo lo has llamado. Material fuente, que no es lo mismo, ¿no? Y creo que ahí es donde estriba esa gran diferencia. Cuando el material fuente ha sido la IA, la idea original no es humana, el desarrollo, la conceptualización, la intencionalidad, todos esos elementos no son de base humana, es cuando es imprescindible explicar que eso ha salido de una IA, que tú, bueno, pues a lo mejor has ejercido como editor, has puesto cosas juntos, explicar con transparencia cómo ha sido ese proceso. Y luego, más allá, pues entiendo que las leyes también tendrán que evolucionar para identificar las obras que hayan sido generadas de esta forma. ¿Podríamos decir entonces que hay una diferencia fundamental entre material fuente y consulta? Yo diría que sí, estoy de acuerdo con ella. De todas maneras, hay que pensar, ahora yo voy a plantear una cuestión casi filosófica, y es que, aunque una inteligencia artificial tenga una idea, las inteligencias artificiales se entrenan a partir de creaciones humanas. Con lo cual, en sí mismo, el acto mismo de que una inteligencia artificial cree una imagen, un audio, un vídeo, a partir de las especificaciones de los prompts que le da la persona que está interactuando con ella, esa inteligencia artificial está construyendo a partir de una harina que sí han creado los humanos. Es decir, los ingredientes, el entrenamiento, el aprendizaje se realiza sobre creaciones humanas. Con lo cual, ahí hay todo un tema casi, insisto, filosófico en torno a cuáles son los límites de la creación humana y cuáles son los límites en cuanto al entrenamiento de las inteligencias artificiales, que es el gran debate que estamos teniendo ahora mismo. Pero sí, yo creo que hay la gran brecha que separa a todo el mundo, donde se está estableciendo como el dogma es: una cosa es la inteligencia artificial como material fuente y otra cosa es la inteligencia artificial, como comentaba Esther, como una herramienta que está instrumentalizada, está al servicio de, todo el mundo dice, de mejorar la creación humana. Manolis, sobre este tema, ¿cómo lo miras tú? Καλησπέρα και από την πλευρά μου. Buenas tardes. Me siento muy bien siendo europeo y que tenemos una ley sobre la famosa ley de inteligencia artificial. Si yo fuera inteligencia artificial o si yo fuera un bot, yo tendría que decirles que tengo que estar transparente, que soy un producto de inteligencia artificial, que no soy un ser humano. Esa es la buena dimensión, digamos, de lo que está pasando. Yo quiero ser más sincero ante todo y sobre todo ante las compañías que están creando esas herramientas. Mi opinión personal es que están canibalizando al contenido y al esfuerzo humano. Nuestros libros, existe esta famosa biblioteca que tiene miles de libros escritos por hombres que fue utilizado por la librería por Meta para darnos todo el conocimiento que tenemos, pero procesada, tratada. Hay cuestiones de éticas, cuestiones sociales que yo creo que es muy difícil que eso se resuelva en el futuro, por una razón muy sencilla, porque estas compañías tienen muchísimo poder
es un lobby entero y no soy tan optimista a nivel empresarial o económico. A nivel, si lo examinamos en su esencia, en el fondo, si puede, su inteligencia puede, no es, quiero decirles que no es inteligencia artificial. Quiero hablar del libro de Esther que acaba de dármelo. En sus primeras páginas dice que no es correcto llamarla inteligencia artificial. Y hay muchas metáforas que se utilizan, lo llaman como Frankenstein, como loros pensadores, que se puede reflexionar. Hay varios, es una base sistematizada y automatizada. Yo observo que yo diría, hay un esfuerzo, una sistematizada para automatizar todo el conocimiento humano. Si puedo utilizar un lema, las máquinas tienden a volverse más autónomas y que piensan más. No lo están haciendo. Eso yo no estoy de acuerdo, podemos hablar de eso. Y la gente tiende a ser más automática la gente. Ante esto, me quiero plantear qué riesgos y oportunidades vemos en esta nueva frontera entre el humano y lo artificial, a propósito de lo que tú mencionabas. Entonces, ¿cómo estamos ahora en el escenario del libro, en todo el ecosistema del libro? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades? Comenzaría nuevamente contigo. Pienso que el mercado va a inundarse con obras de bots, de creadores que no son seres humanos, que pueden prever. El campo para excelencia de que no se puede prever es el arte. El arte no puede prever mi palabra no predecir lo que voy yo a decir o mi pensamiento, pero eso es lo que yo diría la intención de lo que llamamos inteligencia artificial o cybernetics, como decíamos en el episodio, de predecir el futuro. Si queremos saber que mañana va a llover para llevar un paraguas, queremos saber que mañana lo que estamos haciendo, nuestra vida, que mañana vamos a estar enfermos, por ejemplo. Queremos prever el futuro. De cierto modo, el libro no corre peligro. Mi opinión es que el libro tiene un futuro brillante. El problema es a los lectores, porque para ellos será más difícil distinguir lo que proviene de un ser humano y lo que proviene de una inteligencia artificial. Eso a mí no me asusta el impacto sobre un artista. Un artista verdadero no es fácil predecir qué va a hacer un artista o qué va a crear, o no podemos predecir cuál sería el siguiente libro de Aramburu. Sin embargo, el mercado nos ofrecerá muchísimos productos de este tipo, productos que se pueden predecir, porque el mercado quiere controlar la situación, las compañías quieren controlar al mundo. No quieren dejarlos libres al mundo. Hemos visto la evolución de las redes sociales todos estos años, que han pasado de ser como mecanismos de comunicación, ahora se han evolucionado a mecanismos de persuadir a la gente. Y es un mecanismo de controlar la realidad. Así es como va a evolucionar la inteligencia artificial, mi propia opinión. Esther, ¿vos cómo lo ves? O sea, yo quiero que ahondemos un poco en los riesgos y las oportunidades en este nuevo escenario, sobre todo también, no solamente de los lectores, pero también de los creadores. Sí. Porque, pues, puedes pedirle a la inteligencia artificial que se inspire en Aramburu para escribirte un Patria 2, por ponerte algo, y probablemente te va a hacer algo, pero entonces esos límites. Un pequeño comentario previo es que antes creo que estábamos hablando de cosas diferentes, Elena y yo, con respecto a, perdóname, Manolo. Porque quiero llamarte Manolo, pero como no es Manolo. Manuel. Y un tema es el de la transparencia y otro es el de los derechos, ¿no? El copyright, que es un debate tremendo y que si queréis podemos entrar y además
coincido con mucho de lo que has dicho, ¿no? Simplemente para decir que no he hecho referencia a eso antes porque creo que son debates diferenciados. Y con respecto al futuro editorial, futuro del libro, futuro de los creadores, hay varios aspectos. Primero, esta herramienta hace que aumente el volumen, la cantidad de libros que se distribuyen digitalmente, sobre todo digitalmente, pero también probablemente va a aumentar la cantidad de libros que se van a imprimir. Eso puede hacer que baje el coste el resto, y a los autores y a los creadores nos va a afectar. Puede que incluso consigan hacer algún bestseller, porque al final, bueno, muchas de esas claves de qué es lo comercial se saben, es lo que decías tú, ¿no, Manolo? De sistematizar eso, de ver, bueno, pues lo predecible, ¿no? Eso que hacías referencia, eso predecible. Pero frente a eso, lo que aporta lo humano es que la motivación principal, cuando yo, y probablemente lo compartimos muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, cuando leemos un poema, cuando leemos un libro, es la intención del autor, la experiencia del autor o la autora, la emoción que hay detrás de eso. Es decir, yo no quiero leer un poema que no ha sido producto de una experiencia humana. ¿De qué me sirve? Y más sabiendo que lo que produce un sistema de IA, cuando es la base, ¿no? Esa idea base o idea fuente, ha sido producto de robar, entre comillas digo robar, porque bueno, es ilegal, el contenido producido por millones de autores sin permiso, al menos las herramientas que tenemos ahora, lo cual no quiere decir que se puedan crear otras herramientas realizadas de forma debida. Bueno, yo voy a ser un poquito más provocadora. Cualquier escritor que precisamente por el hecho de ser escritor se dedica a escribir, lee mucho, y los escritores también se inspiran en las obras de otros para poder desarrollar sus propias historias. Es decir, lo que llamamos entrenamiento de la inteligencia artificial también es un proceso cognitivo básico de los seres humanos para poder escribir. Yo sí que creo que probablemente todos vemos con cierto prejuicio a la inteligencia artificial por las amenazas que representa. Tú hablabas de amenazas y hablabas de oportunidades. No creo que la inteligencia artificial vaya a acabar con la industria editorial. Con la industria editorial van a acabar otras cosas. No creo que precisamente la inteligencia artificial, pero sí que me gustaría ponerme del lado de las cosas que la inteligencia artificial sí que está haciendo ahora en términos de esta mejora. Lo voy a extrapolar a otra disciplina. Por ejemplo, a los estudios Toei Animation, que son creadores de anime en Japón muy famosos, han creado obras como, por ejemplo, One Piece. Es un estudio de animación emblemático, uno de los más populares en Japón, exitoso, con muchísimos premios. Y es de los primeros estudios que ha reconocido abiertamente que están incorporando herramientas de inteligencia artificial para, digamos que, optimizar ciertos procesos. Por ejemplo, la creación de backgrounds para los personajes. Es decir, en lugar de tener que posicionar un personaje dibujado por un humano, ahora ya todo se genera por ordenador, pero hecho por un humano, el poder cambiar, el poder hacer que la inteligencia artificial pueda crear escenarios diferentes para ver en qué escenario se integra mejor el personaje. A nivel cinematográfico, por ejemplo, es posible, a partir de un primer borrador de un guión, poder empezar a crear storyboards para ver cuál va a ser el tono, cuál va a ser el color de la película. Con el mundo literario está pasando una cosa parecida. Las editoriales o los autores que están utilizando inteligencia artificial les está permitiendo, por ejemplo, a partir de un capítulo, el poder generar un capítulo con otro punto de vista, con la información que tú le has dado, para saber si ese capítulo funciona con otro punto de vista. Se está utilizando, por ejemplo, en procesos de proofreading. Hay editoriales que... ¿Quién decide que funciona o que no? ¿El público, el lector, el editor, el ecosistema? Eso es el propio autor experimenta con el material que le da a la inteligencia artificial con la que trabaje, sea Claude, sea Licit, sea cualquiera de las inteligencias artificiales que utilizan bueno, pues modelos con muchas cantidades de datos, como basados en OpenAI o en ChatGPT. Y tú puedes crear, a partir de un capítulo, tú puedes crear variaciones de ese capítulo para ver cómo funcionan y para hacer pruebas, para experimentar. Incluso se han escrito ahí varios artículos científicos. Poco a poco la academia se está interesando por este tema y están empezando a hacer estudios empíricos
contrastando la creación de mundos, este world building que es tan popular en las novelas, por ejemplo, de fantasía, para la que la creación de mundos es algo fundamental, y están comparando el resultado de un escritor creando un mundo y una inteligencia artificial creando un mundo a partir del material con el que ha sido entrenada. Y los resultados son súper interesantes porque incluso la inteligencia artificial es mucho más rica, es mucho más prolífica. Pero de nuevo vuelvo al tema de la propia autonomía del autor y de cuánto quiere un autor que haya injerencia de estas herramientas en su trabajo. Yo creo que la inteligencia artificial es maravillosa en determinados procesos. El problema, yo creo, es cuando se tiende a simplificar los procesos creativos. Los procesos creativos son naturalmente complejos. El esperar, como tú decías, que tú le metas información a ChatGPT y que le digas hazme Patria 2 o hazme Juego de Tronos con un final diferente, eso es diferente. Pero yo creo que puestas al servicio del autor, existen herramientas súper interesantes que aceleran los procesos creativos, y los procesos creativos necesitan ser cada vez más rápidos porque el mundo va muy rápido y porque puedes llegar a caminos tremendamente interesantes. Pero esto sobre todo es un alegato en contra de demonizar la inteligencia artificial. ¿Quieres agregar algo, Esther? Estaba tomando notas, no me da tiempo. Sí, va el hilo porque se me ha olvidado comentar antes la otra parte que también la iba a comentar, ¿no? Un poco de la utilidad que puede tener para los autores, que estoy de acuerdo que no hay que demonizar nada. En todo caso, demonizar cómo se han desarrollado ciertas aplicaciones, no la tecnología en sí. Exacto. Un comentario breve antes de entrar a eso sobre lo que comentabas al principio, de que obviamente los autores humanos leemos mucho, ¿no? Y tenemos nuestras influencias, igual que el músico también tiene las suyas, ¿no? Pero los autores humanos no hacemos esto de forma sistematizada, ¿no? Cosa que sí hace la inteligencia artificial. Y además ponemos, o debemos hacerlo, que no siempre se hace, referencias, ¿no? A esas fuentes de las que hemos bebido. Entrando a las utilidades, yo lo veo más que lo que comentabas de, ¿cómo era? De saber si funciona a otro punto de vista. Ahí no estoy tan de acuerdo porque creo que al final tú como autor tienes tu voz y es tu punto de vista, es decir, esto no se trata de qué está pidiendo el mercado, sino de qué quiero contar yo, ¿no? Y ahí creo que es importante distinguir entre cuáles son los objetivos empresariales y editoriales y la ética relacionada con eso, y es la ética profesional del escritor, que está muy alejada de ser prolífico, de ser rápido y con estos elementos, ¿no? Obviamente que vivimos en un mundo donde las cosas funcionan de esta manera, pero para mí eso no es un valor a la hora de escribir, el ser prolífica o el escribir más rápido, sino puedo dedicar el tiempo que tengo, pues entonces tardaré más en publicar, ¿no? Es verdad que yo, afortunadamente, no solamente vivo de escribir libros, ¿no? Sino a lo mejor cantaría otro gallo. Y luego, en cuanto a las utilidades que yo le veo mayores, es, por ejemplo, a la hora de lo que se llama el lenguaje claro, ¿no? Yo tengo una idea, he escrito esa idea, pero no acabo de ver, o sea, me parece que no está expresada del todo claramente, y la IA es una buena herramienta para ayudar a hacer propuestas que puedan ser más claras, ¿no? Porque hay veces que nos obcecamos en algo, que no nos sale exactamente, pensamos que... Creo que es un uso que puede ser interesante. Y luego también para detectar a lo mejor debilidades o que faltan, y esto es un ámbito más dentro del ensayo o el texto periodístico, ¿no? Cuando faltan puntos de vista, por ejemplo, ¿no? El detectar esa falta de versiones de diferentes aspectos, ¿no? Pues son cosas a las que creo que puede ayudar. Y más allá de eso, pues no lo sé. Eso va a por el trabajo del editor también. Sí, pero fíjate, mira, qué buen ejemplo, porque una persona muy cercana a mí hace poco tenía que hacer un proofreading de un texto. Esto no lo puede hacer la IA. El proofreading de los textos todavía no. Necesitamos humanos. Manolo, ¿no? Ya te vamos a llamar así.
de lo que comenzaste conversando, o sea, ¿cuáles crees tú que van a ser ahora los límites? Porque ya luego les quiero hacer preguntas a cada uno de acuerdo al área de expertise de cada uno de ustedes. Pero en el caso, ya generalizando nuevamente, ¿cuál crees tú que va a ser un poco la frontera entre lo humano y lo artificial, tomando en cuenta también, porque me parece que es muy importante los elementos que ambas teníamos, porque es una realidad con la que tenemos que convivir. ¿Cómo convivimos con ellos desde lo ético y desde lo creativo? Para empezar, quiero decir que estoy de acuerdo con Elena y con Esther sobre los beneficios que trae, que aporta la nueva tecnología. No somos tecnofóbicos y quiero recordarles que los luditas, que con mucha facilidad nos despotricamos contra ellos, no eran tecnofóbicos, sino que despotricaban contra la tecnología porque tenían miedo de que se le perdieran sus trabajos. Lo que sí sé es que la inteligencia artificial tiene unos límites intrínsecos, y lo que se llama ilusiones no se trata de una estructura viviente para poder tener alucinaciones, no. No existe estas alucinaciones, no existen. Estas empresas, y vuelvo a estas empresas porque puede que haya también otras formas de esta tecnología. Sin embargo, actualmente tenemos estas big tech, estas tecnologías fuertes, que es las que determinan el juego, porque utilizamos sus modelos en nuestro día a día y quieren hacernos pensar que estas máquinas poco a poco vayan a cobrar conciencia y que poco a poco vayan a sustituir la creación y la creatividad humana. Yo creo que esto es intrínsecamente imposible porque les falta el cuerpo, la conciencia. Es un fenómeno biológico, natural. Tienen unas ventajas competitivas porque pueden sistematizar cosas en la educación, en la medicina, en muchos sectores pueden resultar beneficiosa esta tecnología. Sin embargo, vuelvo a las previsiones y a la inteligencia artificial no funciona en cuanto a la previsibilidad. En cuanto a la creación humana, lo que entiendo es que la inteligencia artificial tenga muchos impactos a varios niveles y que podría ir muy profundamente. ¿Qué quiero decir? Vuelvo siempre a las redes sociales. Creo que la mayoría entre nosotros aceptaría que este experimento social no ha ayudado a la humanidad, a pesar de que en principio nos ha llevado más cerca. Lo mismo creo que está pasando con la inteligencia artificial, lo que hoy se llama IA. Me gustaría que fuera totalmente distinto, pero no lo es. Siento que de alguna manera, democráticamente o de otra manera, tuviésemos control sobre esta tecnología y sobre la evolución de esta tecnología. De manera individual, cada uno puede utilizar el ChatGPT o cualquier otro chatbot a su manera, pero como ha dicho Esther, en el trabajo periodístico, en el ensayo, vemos fenómenos de usar estas máquinas de maneras alteradas, manipulando la realidad. Es una gran herramienta para manipular la realidad. Y quiero concluir diciendo que el fracaso intrínseco de la máquina está basado en el hecho de que la realidad no tiene principios y es perpetual y
es sin fin. Lo que dice Borges, en una ciudad intentan hacer un modelo y al final acaban haciendo el mapa de toda la ciudad porque no pueden modelizar el mundo. Al mismo tiempo, creo que nunca vamos a ver lo que hoy nos dicen esta obra maestra de la inteligencia artificial. Sí que vamos a ver obras estupendas, pero no vamos a ver ninguna obra maestra. Perfecto, gracias Manolo, y nos quedamos con eso de obras maestras versus obras estupendas, un poco que de ahí podemos seguir. Ahora quiero hacer las preguntas individuales, les quiero pedir que seamos sumamente breves. Tengo el trabajo ingrato de recordarles que esta mesa tiene que terminar a las 8 de la noche porque la mesa anterior nos robó un poco de tiempo. No culpen a la inteligencia artificial y no a mí. Yo simplemente estoy siguiendo inteligencia humana, me parece. La inteligencia humana, perdón. Es la que toma estas decisiones. Esta decisión así tenés toda la razón. Elena, en tu caso, ¿qué aprendizajes del mundo audiovisual pudieses traer vos al mundo literario, al mundo del libro? O sea, en cuanto a ¿cuáles son fácilmente traspolables? Un poco lo que estaba diciendo del story y un poco también... Storyboard, sí. Del storyboard, etcétera. Quizás probablemente el mundo editorial ha adoptado algunos de los peores usos, ¿no? del audiovisual. El audiovisual es un mundo que está muy saturado y está muy guiado por la aceleración de los procesos, porque es necesario darles salida, porque hemos incrementado exponencialmente la aceleración del consumo de contenidos diariamente. Manolis comentaba el tema de las redes sociales. Las redes sociales es un flujo constante de contenidos. Cada vez estamos empezando a ver más contenidos generados por inteligencia artificial. En X es absolutamente abrumador. Había un estudio que decía que el 50% de los hilos del actual X son hilos generados por inteligencia artificial. Lo que ha hecho el sector editorial, al menos los casos que yo conozco, es intentar generar circuitos cautivos, es decir, editoriales que entrenan con tecnologías casi todas basadas en OpenAI su propia inteligencia artificial a partir de sus propios libros, y sobre esos propios libros empiezan a trabajar para generar contenidos para redes sociales, para generar mejores dossiers de prensa, para generar contenidos a medida de la propia editorial que aceleren los procesos o que simplifiquen los procesos. Y eso es maravilloso sobre el papel, pero eso en la práctica lo que supone en el medio plazo es que las estructuras se van a tener que aligerar, porque muchos de los trabajos que se estaban haciendo ahora mismo de manera manual van a acabar automatizados en el seno de las editoriales. Eso es un destino casi inexorable. Leía esta semana que decía el CEO de Amazon que le mandó un memorándum a sus trabajadores diciendo: de aquí a 5 años la mitad de nuestra fuerza de trabajo va a desaparecer. Es decir, no va a hacer falta tanta gente en Amazon, así que os recomiendo que os pongáis las pilas con la inteligencia artificial y empecéis a trabajar con ella, porque os va a hacer falta en vuestro trabajo. O sea, yo diría que trabajan mucho en el ámbito de la generación, pero la generación a partir del entrenamiento de sus propios libros. Lo que comentaba Esther de la simplificación de ideas, del trabajo de poder generar razonamientos más concretos, también se está haciendo. Y hasta donde yo sé, conozco casos puntuales que también se está haciendo en el ámbito de la corrección ortotipográfica, algo absolutamente deleznable, y donde parece que está la barrera es en el tema de la traducción, que es, yo creo, uno de los ámbitos en los que planea más la amenaza de que la inteligencia artificial pueda tomar el control de muchos procesos. Y no olvidemos que la traducción es un proceso artístico, un proceso artesanal, un proceso que requiere su propio trabajo. Y me decías, extrapolando del mi ámbito, que es más el audiovisual, en el audiovisual estamos empezando a tener muchos problemas en el ámbito de los doblajes, por ejemplo. En el que la inteligencia artificial puede hacer doblajes casi en tiempo real, incluso generando voces sintéticas de actores de doblaje, de actores conocidos, o incluso las voces originales de los actores, y ahí estamos empezando a tener un problema. Entonces, no sé si es, y volviendo a lo que decía Manolis, no sé si es posible experimentar de manera contenida. Creo que las empresas creen que se puede experimentar de manera contenida, pero hay puntos ciegos, hay puntos en los que las consecuencias inmediatas son difíciles de prever,
pero con toda seguridad van a ocurrir. O sea que me temo que no soy demasiado optimista con respecto a cómo puede transformar el negocio. A tenor de los casos que yo conozco de editoriales españolas razonablemente grandes que ya lo están haciendo así. Esther, ¿estamos ante un empobrecimiento del pensamiento crítico o más bien crees tú de que que podemos usar esto como una oportunidad para democratizar el acceso al conocimiento? Voy a responder a eso y también quiero reaccionar a lo que han dicho los compañeros. Primero, empobrecimiento del pensamiento crítico. Ya hay varios estudios que demuestran cómo se están usando herramientas de inteligencia artificial generativa, por cierto, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, porque la inteligencia artificial son muchas cosas, no solo son los grandes modelos del lenguaje, pero hoy estamos hablando aquí de esos grandes modelos del lenguaje, el ChatGPT, el Midjourney, el DALL-E, etcétera, etcétera. Cómo se está usando está empobreciendo el pensamiento crítico. Estamos haciendo lo que se llama la descarga cognitiva, el cognitive offloading, delegando en estos sistemas y dejando de pensar por nosotros mismos. Eso no significa que no se pueda usar para lo contrario, pero como el ser humano es vago por naturaleza, y tendemos a ser ahorrativos en recursos, y de hecho es una característica básica de cómo funciona nuestro propio cerebro, lo que tendemos es a lo contrario. Por supuesto que podemos usarlo también para cuestionar realidades, cuestionar textos, cuestionar todo lo que se nos ocurra, ¿no? Puede ser una herramienta útil y válida para eso. Por otra parte, con reacciones a cosas que han dicho los compañeros, bueno, la narrativa que comentaba Manolis de esta inteligencia artificial que se va a volver consciente y va a ser capaz de sobrepasar cualquier tarea cognitiva humana, esta es una narrativa absolutamente falaz, sin base científica y además sin ningún tipo de acuerdo desde la comunidad académica y tecnológica, los tecnólogos, la comunidad científica en torno a la IA, han rechazado absolutamente esta posibilidad, más allá de algunos personajes conocidos que han dicho algunas barbaridades y que desde la comunidad científica se les está rechazando, ¿no? Entre otras cosas por esa base biológica que decía Manolis, pero también por muchas otras. Con respecto a las redes sociales y con respecto a la IA, ¿no? Este debate de no han hecho ningún favor a la humanidad. Yo creo que aquí yo distinguiría entre el problema en sí no son las redes sociales o no es la inteligencia artificial generativa, es cómo se han diseñado las herramientas que estamos usando hoy en día y cuál es su modelo de negocio. El modelo de negocio son nuestros datos, es nuestra atención y también la IA está yendo a esto, con lo que se llaman los agentes de IA, los acompañantes de IA, los amigos de IA, ahora es nuestro terapeuta, nuestro psicólogo, nuestra pareja. Todo esto lo que hace es extraer nuestra información privada para seguir alimentando sus negocios, para vender nuestros datos, para segmentar los anuncios. Si el modelo de negocio fuera otro, si se prohibiera la publicidad personalizada, si el diseño de estas plataformas y los algoritmos no tuviera como prioridad lo viral, el clic, lo que va a ser más comentado, tendríamos plataformas que realmente nos podrían ayudar a aumentar nuestro capital social, a conectar de manera significativa, más allá de los 240 caracteres o de los me gusta y estas simplificaciones conversacionales. Y luego, con algo que has comentado tú, Claudia, decías, tenemos que convivir con estas herramientas. Pues tenemos que convivir con ellas, pero no se nos olvide, porque lo hemos elegido. La tecnología no es esta narrativa de las grandes tecnológicas, de la inevitabilidad, de que esto es imparable, de que tal y cual, miles de historias que nos han contado, no es verdad. La tecnología y su desarrollo y cómo funciona ha sido siempre moldeada por decisiones humanas. Tenemos el poder de decidir qué queremos y cómo lo queremos. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo, los lobbies que hay por medio, etcétera, etcétera. Muy bien. Manolis, vos que sos un autor y que tenés un camino recorrido en todo en tema tecnológico de la literatura,
¿Cuál crees que puede ser el papel del escritor o del periodista? Tomando en cuenta también todo lo que ha planteado. Y yo cuando lo escuchaba, por ejemplo, el tema de la traducción y de la interpretación, o sea, el sentido, por ejemplo, y vuelvo al tema de William, ¿cómo va a traducir una máquina a un poema? Es decir, y los poemas que son tan, en el caso del trabajo de William, que es tan personal con sus vivencias humanas, es decir, te traduce palabras, pero no conceptos, no te le da sentido. Entonces, crees vos, a partir de esta intervención, cuál crees vos que pasa el rol del creador, del periodista, con el tema del sentido, de los sentimientos, de lo que quieres dar a conocer? Me pregunto, ¿una máquina algún día podría mantener una entrevista, hacer una entrevista a alguien? Quiero decir, Picasso no es creo que Picasso él dijo un día que no me asustan las máquinas, saben mono a dar respuestas. Lo único que saben es dar respuestas. Lo importante es poder seguir formular preguntas originales, formular hipótesis originales para el mundo. Creo que una máquina no puede hacerlo esto. Eso es uno de los papeles del periodista. Hay muchos papeles. Tiene que hacerlo invisible visible. Pero ¿cómo lo va a hacer? Una máquina, ¿cómo podrá lograr esto? ¿Cómo puede entrar una sociedad, una máquina, e informar a una sociedad y darle herramientas para su prosperidad? Estoy seguro que el papel de periodista está a salvo todavía. Creo que lo van a intentar en el futuro. Se está intentando ahora automatizar todo. Es una automatización, lo he llamado homo automatum en latín. Es una persona que piensa y sus acciones son como un robot. En Grecia hay una editorial, lo vimos recientemente, que publicó libros que la portada fue creada por inteligencia artificial, perdón, y se han visto barbaridades, como por ejemplo las manos. Ulises tenía 7 dedos, eso se publicó. Y creo que tenemos que defender a nuestra propia humanidad, porque parece que la gente que tienen esos instrumentos, esas herramientas en sus manos, no les interesa nada el arte, no les interesa nada la prosperidad humana y el bienestar humano. Lo que les interesa es la riqueza. Tienen unas perversiones, unos miedos. Están construyendo búnkers ante la final del mundo, ante el posible final del mundo. Es gente muy rara, según mi opinión. A mí me parece todo muy raro eso. A mí no me preocupa todo esto. Y me imagino a la mayoría de ustedes no les preocupa tanto que el cielo va a caerse sobre nuestra cabeza. Aunque nuestra vida se está volviendo más insoportable a causa del cambio climático. Le hemos dejado eso al lado, sin embargo. Y como que a esas personas no les interesa nada el arte y el bienestar de la gente, tenemos nosotros que preocuparnos por nuestro propio bienestar. Muchas gracias. Yo tengo muchas más preguntas, sobre todo después de lo que dijeron pues todos acá. Lamentablemente ya me han cortado 10 veces la cabeza, que tenemos que terminar. Yo creo que nosotros tenemos el gran poder de decir qué leemos, qué escuchamos, a quién consumimos y qué queremos seguir contando. Así que los dejo a ustedes con ese reto y con pensar en la inevitabilidad que mencionó Esther. Ya me estoy cuestionando también, pero de eso se tratan estos encuentros. Así que gracias por acompañarnos y ojalá puedan seguir acá en este Festival EA para que sigan decidiendo ustedes qué consumir. Muchas gracias. Gracias al intérprete humano, por cierto. Y mañana voy a estar aquí a las 7 presentando mi libro, ese libro. Mañana a las 7. No sé si sigue trabajando el intérprete.